Hola, buenos días. Hoy es viernes 3 de julio del 2020 y como todas las mañanas de lunes a viernes, Betsilu Cruz te trae las gotitas del amor de Dios para tu corazón. Y te voy a leer de la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 14 y verso 16, y la palabra de Dios dice así: Jesús les contestó: no tienen que irse, denle ustedes de comer. Y el tema que he escogido para esta plática es el siguiente: la provisión de Dios siempre llegará. Y esta historia se desarrolla cuando Jesús se encuentra solo, pensando, quizás con mucha tristeza, y meditando en los sucesos que acababan de acontecer. ¿Y cuáles eran esos sucesos? Que a su amigo, a su hermano, a su primo Juan el Bautista, el que preparó el camino para él, el que inclusive le bautiza, es decapitado y es muerto. Y Jesús se encontraba triste analizando esos hechos y pensando el final que había tenido Juan el Bautista. Y dice que él se había querido ir solo, alejado de la multitud, y estaba en una barca. Y en esa barca comienza a ver cómo la multitud se va aglomerando a la orilla de donde él se encontraba, porque quizás se encuentran sedientas de palabra, lo están siguiendo, están intentando tan siquiera escucharle, aunque sea a lo lejos. Y Jesús, triste, quizás roto, quizás pensativo y con el mínimo deseo de hablar con nadie, tiene que bajar de su barca e ir hacia donde estaba la multitud a hablarle. Y él tuvo compasión de la multitud y él tuvo compasión de ellos. Y dice que cuando se estaba acercando la noche, sus discípulos le dicen: Maestro, despide la multitud para que vayan a otro lugar a buscar alimentos, ya se está haciendo tarde. Y ahí es cuando entramos en el verso que yo te acabo de leer, que dice: Jesús le contestó: no tienen que irse, ¿por qué los están mandando a irse? Denle ustedes de comer. Y yo me los imagino a ellos que se miran entre sí y le dicen a Jesús: pero si es que solo tenemos unas canastitas con poca comida, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Pero Jesús le dice: tráigame esa comida. Y envíen a sentar la multitud, que se sienten junto a su familia, porque no tienen por qué irse, porque la provisión de Dios siempre llega la provisión de Dios siempre llega. Y esto me muestra a mí que Dios tiene cuidado de sus hijos, de el área espiritual, pero también provee en el área física. También provee para el hambre físico, como provee para el hambre espiritual. Y aquí se dio un milagro de multiplicación de panes y peces, porque dice que los discípulos comenzaron a repartir de 5 panes y 2 peces que habían. Alimentaron a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, que ponle que cada hombre andaba con su esposa y con sus niños. Pongan ustedes un número de todas las personas que Jesús alimentó en ese lugar, que tuvo misericordia de ellos y que no los dejó ir con hambre y le proveyó. Y fue tan grande el milagro que cuando ellos todos se saciaron, recogieron los discípulos las canastas que sobraron, y sobraron llenas 12 canastas.
La provisión de Dios siempre llegará. La provisión de Dios siempre llegará. Si estás del lado de Jesús, en que te sientes triste, en que no quieres ni siquiera que nadie te vea, en que te alejas, te apartas, porque te ha sucedido algo y no quieres hablarle a nadie, pero es que se acercan personas necesitadas. Yo le oro a Dios para que tú tengas compasión con estas personas necesitadas como Dios la ha tenido de ti. Y que le pidas a Él palabras de vida para que le puedas traer a estas personas necesitadas y puedas proveerles su necesidad como Él te ha provisto a ti. Y si estás del lado de la multitud, que tú tengas la convicción de que la provisión de Dios ciertamente llegará, que Él va a suplir cada una de tus necesidades, que Dios se interesa por tu alma, pero también se interesa por tu cuerpo y por tu vida, por lo que has de comer hoy, mañana, al otro día, siempre. Búscale, que ciertamente tu provisión, su provisión llegará a tu vida. Como Jesús le proveyó a toda la multitud, ciertamente Dios a ti te va a proveer y va a suplir esa necesidad que tú tienes en tu vida. Yo le pido al Señor que tu corazón esté dispuesto siempre a dar y a recibir cuando sea el momento. Que su Espíritu Santo sea posándose en tu vida para que tú sientas la paz y la seguridad de que Dios lo va a hacer, como lo hizo en ese momento, como lo hizo en el Antiguo Testamento, cuando le proveyó al pueblo de Israel alimento durante 40 años que anduvieron en el desierto. Ciertamente su provisión siempre llegará. Su provisión siempre llegará. Yo te dejo con estas palabras poderosas, que calen en lo más profundo de tu alma y que hagan el trabajo para la cual han sido enviadas. Y te veo el próximo lunes con otras gotitas del amor de Dios para tu corazón. Tu hermana y amiga Betsylu Cruz, para nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook, Caminando en el Propósito de Dios. Bye.